Bueno, buenas noches. Muchas gracias a quienes ya se están uniendo. Ya tenemos aquí a Tiziano Breda de Crisis Group y a Carlos Martínez del periódico El Faro de El Salvador. Mi nombre es Jennifer Ávila. Yo soy la directora editorial de Contracorriente y bienvenidos y bienvenidas a este espacio que hemos titulado con esta pregunta que vamos a intentar responder, o por lo menos que vamos a intentar darle vuelta y discutir. ¿Necesita Honduras la estrategia contra maras y pandillas de Bukele? Y les voy a dar un poco de contexto para que comencemos esta discusión y pues veamos por qué también nosotros estamos planteando esta pregunta este viernes en este space de Contracorriente. Con el cambio de gobierno se ofreció cambiar la estrategia de lucha contra la violencia en Honduras, que ha sido uno de los países más violentos del mundo. El expresidente Juan Orlando Hernández, quien ahora está enfrentando juicio en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, impulsó una política de militarización de la seguridad pública que se expandió a militarizar instituciones que nada tenían que ver con la seguridad. Este nuevo gobierno prometió acabar con eso y desmilitarizar la seguridad y la sociedad. Sin embargo, hemos visto 100 días que ni el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se ha disuelto y tampoco se ve una estrategia clara todavía de seguridad ciudadana. Se anunció desmilitarizar los centros penales, pero eso es algo que está aún en proceso. También se ofreció que la policía asumiría el combate a las pandillas, a las pandillas y extorsiones. La Policía Militar del Orden Público, que fue la fuerza insignia de la política militarizada de seguridad de Juan Orlando Hernández. Y a pesar de eso, esta semana se han anunciado operativos de la Policía Militar en barrios y colonias de Tegucigalpa y en varias ciudades de Honduras, mostrando que aún esta policía militar creada por Juan Orlando sigue en las calles. La policía y la Secretaría de Seguridad han dicho que las extorsiones, son un problema de siempre, ¿verdad? Pero que lo que hay actualmente es una campaña de terror, ¿no? De desinformación también al respecto, y que además el gobierno anterior no dejó muchos datos sobre cómo estaba el estado de la seguridad en el país. Por otro lado, está la preocupación de la población sobre la incidencia de delitos que responde además a un alza en la extorsión, asesinatos de alto impacto que han ocurrido en las semanas anteriores y acciones cuestionables también como la de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, que ya pasó a ser dirigida por la Policía Nacional. Y hablo específicamente de este caso que nosotros también hemos cubierto y que cubrimos las semanas anteriores, que es el caso del asesinato de Wilson Pérez, que sigue sin resolverse. En medio de este ambiente, la viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, tuiteó lo siguiente: ¿cómo contrarrestar la violencia en Honduras? ¿Cómo lograrlo en un país que se transformó en un narcoestado? El respeto a derechos humanos es fundamental. ¿Qué podemos aprender de los hermanos salvadoreños? Revisemos el plan de control territorial y adaptémoslo. Esto refiriéndose al plan de control territorial impulsado por Nayib Bukele, presidente de El Salvador. El plan de control territorial es la política de seguridad con la que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prometió luchar contra las maras y pandillas. En febrero de 2020, el presidente del Ejecutivo en ese país dio un golpe al poder legislativo, que en ese entonces no estaba aún bajo su control, para formar a ese órgano del Estado, a aprobar un préstamo para financiar este plan, que se ha caracterizado justamente por la militarización de la seguridad pública, algo que los anteriores gobiernos también iniciaron en ese país. En este contexto, el periódico salvadoreño elfaro.net ha revelado que la política de reducción de homicidios de Bukele, el repunte de estos y el acelerado camino de autocracia que ha tomado el país respondían a cosas mucho más complejas, ¿no? Y también ocultas por el gobierno de Bukele, como negociaciones por parte del gobierno con maras y pandillas y un proceso de acumulación de poder en el Estado. Eh, tenemos en este space al tenemos en este space al periodista Carlos Martínez, del periódico El Faro, quien reveló estas negociaciones que tenía el gobierno de Bukele con maras y pandillas, y que, bueno, junto con todo el periódico El Faro, los periodistas de este periódico han revelado en gobiernos anteriores de partidos diferentes, como el Partido Arena y el FMLN, pues este mismo mecanismo de negociación con maras y pandillas. Carlos y el periódico El Faro han sido atacados por su trabajo investigativo, pero a pesar de eso siguen explicando lo que pasa en su país.
Bienvenido, Carlos. También está en este space Tiziano Breda, de Crisis Group. Esta organización se dedica a analizar la violencia y en esta región han monitoreado todo lo que tiene que ver con estos temas. También bienvenido, Tiziano. Yo quiero comenzar pidiéndole a Carlos que nos expliques qué es el plan de control territorial del que tuiteó la viceministra hondureña. ¿Qué debemos saber los hondureños y las hondureñas sobre esto? Digamos, como empezar un poco a conocer qué es esto que se ha puesto ahora en la narrativa hondureña. Puedes solicitar la palabra, Carlos, o aceptar la solicitud para ser hablante. Uy, había algo que no mencioné al inicio, pero creo que es muy importante siempre recordarlo, que tienen que estar desde sus celulares, desde la aplicación de Twitter de sus celulares, porque si están en la computadora no se puede hablar. Entonces, es muy importante que revisen que estén desde la aplicación de Twitter del celular para poder utilizar bien y poder hacer esto en el space, para poder hablar en el space. Hola, ¿me escuchan? Bueno, que se conecta Saludos, hola, hola, Carlos. ¿me escuchan? Ah, bueno, ahí está. Ya te escuchamos. Perdona vos Sí. y al resto. Sí me escuchaste la pregunta, quiero saber. Sí, yo te escuché Desde, perfectamente la pregunta, súper, pero no bien. tenía yo ninguna idea. Que se conecta Saludos, hola, hola. Carlos. Ah, bueno, ahí está. Ya te. No tenía yo ninguna idea de que no se podía hablar desde la computadora, pero ya estoy aquí. Eh, Veamos, Bueno. escuché tu pregunta. Mira, no tengo idea sobre qué exactamente es lo que esta funcionaria ha citado del plan control territorial. Y eso es por una razón, y es que desde que anunció el plan control territorial, el presidente Bukele nos anunció el nombre y muy poco más. Y además nos dio otro dato sobre el plan control territorial, que era un plan eh, secreto, es decir, que el 90%, eso es lo que dijo el presidente, que el 90% del contenido del plan control territorial debe ser secreto y que además este es un plan que depende de que sea secreto para poder funcionar. De manera que oficialmente los salvadoreños no conocemos ese plan. Simplemente el presidente le ha atribuido a ese plan la impresionante reducción de homicidios en El Salvador desde la llegada del presidente Bukele a la silla presidencial. Sin embargo, colegas periodistas de la prensa gráfica consiguieron el plan control territorial, consiguieron que alguien les filtrara una copia del plan control territorial y le pidieron a la vez a una serie de analistas, expertos en políticas públicas relacionadas con la violencia, que analizaran el plan y lo compararan con los planes de seguridad pública de las administraciones anteriores. Y de manera unívoca, estos expertos llegaron a una conclusión. El plan control territorial, al menos el documento que estaba ahí escrito delante de ellos, era una copia, básicamente una copia de los planes de seguridad de los gobiernos anteriores. Es decir, no había nada en este documento que les hiciera pensar que el plan control territorial tiene componentes extraordinarios en ninguna de las fases que compone una política pública.
Entonces, si el plan control territorial no tenía ninguna diferencia, o al menos ninguna diferencia sustantiva con respecto de los planes anteriores, ¿cuál es el secreto de la reducción de asesinatos en El Salvador? Y aquí viene otro elemento que también se ha mantenido en secreto y que el periodismo salvadoreño ha sacado a la luz. Resulta que desde la llegada al gobierno, es más, desde que era alcalde de la capital, de San Salvador, el presidente Bukele tiene canales de negociación, de diálogo y de negociación con las pandillas, con la Mara Salvatrucha y con la pandilla 18, que en El Salvador son dos facciones distintas, son dos pandillas distintas, desde que era alcalde de la capital. Y su relación con las pandillas se ejercía a través de un funcionario público que estrenó un cargo en la alcaldía de San Salvador, que es la unidad de reconstrucción del tejido social dirigida por un muchacho que se llama Carlos Marroquín, que luego, una vez que el presidente Bukele llegó a la presidencia de la República, le creó un cargo homónimo, digamos, la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, y puso a este mismo funcionario al frente de esta unidad. Desde la llegada al gobierno, desde la llegada al poder de Bukele, comenzaron los diálogos con las, es decir, continuaron los diálogos con las pandillas, con los representantes. En El Salvador se les conoce como RANFLA, al liderazgo nacional de estas estructuras criminales. Y El Faro, el periódico para el que trabajo, consiguió documentar a través de documentos oficiales, es decir, de documentos elaborados por funcionarios de este gobierno, que estas negociaciones incluían el compromiso de las pandillas de reducir casi a cero los asesinatos en El Salvador y de mantener un ratio muy bajo de muertes violentas. Eh, y además se comprometían con el gobierno a movilizar a su gente y a sus familiares y a su base para ofrecer respaldo electoral a los diputados del partido oficial, de manera que el presidente intentaba asegurarse tener la mayoría absoluta en el Congreso, de la cual goza al día de hoy. Y nos quedó en la cabeza la pregunta de qué estaban dando a cambio, qué estaba el gobierno dando a cambio. Y cada vez van apareciendo más detalles sobre este tema. Es decir, entendemos que se les permitió eh, ingresar a las prisiones de máxima seguridad a algunos líderes pandilleros para sostener reuniones con sus líderes encarcelados. Pero además, recientemente nos hemos enterado que el pacto incluía la liberación de líderes pandilleros, particularmente de un señor, Elmer Canales Rivera, a quien todo mundo en su pandilla conoce como Crook, que digamos, estaría en el nivel de jerarquía que Porky tiene en Honduras, digamos, dentro de la Mala Salvatrucha en Honduras. Y es este mismo funcionario al que he mencionado, Carlos Marroquín, quien admite en unos audios, en una conversación que fue grabada por los pandilleros, que él en persona fue a sacar a este pandillero, a Crook, del Salvador hacia Guatemala. Y tenemos indicios de que no es la única persona de ese rango dentro de la pandilla que fue liberado. Eh, de manera, Jennifer y las personas que nos acompañan, que el plan control territorial, hasta donde conocemos de él, no tiene nada extraordinario. Y que la reducción sostenida de asesinatos que se ha tenido en El Salvador durante el periodo del presidente Bukele se debe más bien a componendas y a acuerdos secretos con estas organizaciones criminales, que como la Mara Salvatrucha y las dos facciones del barrio 18. Carlos, y quizá esto que decís puede también ser un poco también contradictorio a lo que se ve, ¿no? O sea, las noticias que llegan a estos países, a Honduras o al resto de países de Centroamérica, es que hay decenas de miles de detenidos,
que hay un estado de excepción, que hay una mano dura súper fuerte contra las maras y pandillas. Aquí se habla incluso en Honduras de que van a venirse todos los pandilleros del Salvador huyendo porque Bukele les ha puesto mano dura y ya pues eso es como la imagen, lo que los medios nacionales también replican muchísimo, ¿no? Del éxito que tiene todas estas detenciones. Eh, Y no se entonces, equivocan, Jennifer, no se ujú, ujú, equivocan. Es decir, todo esto tiene su razón de ser a partir de un fin de semana. Es decir, de pronto, dentro de esta enorme y sostenida reducción de asesinatos, de la nada, entre el día 25 y el viernes 25 y el domingo 27 de marzo, El Salvador vivió la jornada de asesinatos más violenta que recordamos desde la firma de los acuerdos de paz. 87 personas fueron asesinadas. Solo el día sábado fueron asesinadas 67 personas. Y descubrimos además, mediante grabaciones que la pandilla hizo en secreto durante sus conversaciones con funcionarios salvadoreños, que el problema es que la Mara Salvatrucha sintió que el gobierno de Bukele había traicionado el pacto, arrestando a unos pandilleros que, de alto nivel, que presumían de gozar de una especie de salvoconducto o de protección oficial y que asumían que no iban a ser capturados. Pero fueron capturados y la Mara Salvatrucha, para presionar al gobierno, decidió emprender una cacería humana al azar. Es macabro lo que hizo la Mara, porque la pandilla le pidió a sus bases que salieran a la calle a hacer números. No importa si estabas o no estabas vinculado con las pandillas rivales, no importa si tenías realmente alguna confrontación pendiente con la pandilla, es decir, la gente salió a sangre fría a asesinar a 87 salvadoreños, que es una manera de verlo. Yo lo veo de esta forma. El gobierno salvadoreño se puso a jugar póker con la mala salvatrucha. Y cuando el juego salió mal, lo pagaron con su vida 87 personas. El asunto es que una vez que la pandilla comenzó a asesinar, el gobierno del presidente Bukele le ordenó a sus diputados eh, que son su propiedad, básicamente, y que no tienen una voluntad distinta a la del amo, a la del presidente Bukele. Les ordenó que aprobaran un régimen de excepción que básicamente suprime derechos legales de los salvadoreños y le permite a la policía y al ejército a realizar capturas sin tener que informarte por qué te capturaban, sin tener que pasar por ningún procedimiento, sin la posibilidad de ver abogado defensor, sin la posibilidad además de ver a un juez, sino hasta dentro de 15 días después del arresto. Ya van desde ese fin de semana de marzo a la fecha cerca de 40,000 personas capturadas bajo un único criterio, que es la voluntad o la sospecha de la policía o de un soldado. Eso es suficiente para ser arrestado. Por supuesto que en estas jornadas de capturas han capturado a muchísimos pandilleros, pero también han capturado a muchísima gente inocente a la que han agarrado porque según el policía tenía una apariencia parecida a la como él considera que visten los pandilleros, o porque alguien lo señaló de ser amigo de los pandilleros, o porque le respondió al policía de una manera que no le gustó. Y han habido un sinfín de arbitrariedades muy locas, muy crueles, de parte del gobierno en esta cacería a la que se ha lanzado ahora. En mi conclusión, creo yo, en mi análisis, yo creo que una vez roto el pacto con la Mara Salvatrucha, el gobierno del presidente Bukele está intentando evitar que las pandillas se reagrupen, se reorganicen y lancen una embestida de alguna manera contra el gobierno. Y ya van 3 meses que la asamblea mascota del presidente Bukele aprueba
con la continuidad del régimen de excepción. De manera que lo que hay ahora, y eso es muy importante que los hondureños lo sepan, no es parte de ningún plan, no estaba contemplado en ninguna estrategia de largo plazo. No es cierto que venían pensando en esto durante años. Es una estrategia reactiva que surge a raíz de ese traspié que tuvieron con las pandillas y que tiene como base única y exclusivamente a la policía y al ejército. Gracias, Carlos. Y bueno, ya vamos a seguir hablando un poco más. Tengo un par de preguntas más al respecto y bueno, luego vamos a abrir micrófonos también para la audiencia. Pero quiero también invitar a Tiziano a este análisis. Sabemos que es una realidad la violencia, el poder y el control territorial que han acumulado las maras y pandillas, sobre todo en el Triángulo Norte. Y también ya conocemos las políticas de mano dura, ¿no? Que ahora pues ya no se llaman igual, pero pues que tienen pues los mismos principios que han reinado en nuestros países supuestamente para acabar con este fenómeno sin éxito. Entonces, Tiziano, sí me gustaría empezar preguntándote cuál es el estado actual de esta región, cuáles son las ventajas y cuáles son los peligros de que estos países con los mismos problemas, especialmente la tendencia autoritaria y populista, aborden la violencia con la visión de Nayib Bukele de El Salvador. Hola Jennifer, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí acompañando a Carlos, que mencionó, ya tocó muchos de los puntos que yo mismo estaba pensando en cuanto, digamos, para responder a la pregunta, ¿no?, general de este conversatorio, en cuanto a mirar efectivamente cuál es el tipo de política que se quiere mirar, que se quiere replicar. O sea, es la propuesta, yo diría, haría cuatro distinciones. O sea, la primera es la propuesta en una propuesta presidencial, que fue la de la así llamado Plan Cuscatlán de Bukele para cuando llegó a la presidencia. Luego la posiblemente planeada, que es precisamente el documento al que se refirió Carlos, de plan contraterritorial, al que muy pocos han tenido la oportunidad de echar un vistazo, y que en la carta, en el papel, pues efectivamente no se diferenciaba mucho digamos, a nivel conceptual de políticas que se han tenido anteriormente, particularmente las de Plan El Salvador Seguro. Luego hay lo anunciado, precisamente, ¿no? Con énfasis, con, digamos, spots comerciales y todo eso. Y quizás la única diferencia, no por ser el abogado del diablo, pero creo que en la implementación de ciertas medidas que van, digamos, dejando de lado todo el tema de la negociación, digamos, que se llevó a cabo en paralelo, por así decirlo, a determinadas acciones, porque no se dejó de detener a pandilleros, no se dejó de intervenir, de hecho se intervino quizás con proyectos un poco diferentes a los que se había hecho anteriormente en ciertas comunidades, con proyectos eh, pues eh, debatibles, no necesariamente por sus costos y todo, pero estas nuevas versiones, pero digamos gubernamentales, de los que USAID básicamente llama a centros de alcance, que se han construido varios también en Honduras y se habían construido en El Salvador, pero exactamente por la cooperación. En este caso, el gobierno de Nayib Bukele lanzó estos cubos, que son centros, como es, único de bienestar y oportunidades para las comunidades, y digamos en otras mejoras que efectivamente a las condiciones de las fuerzas de seguridad con ciertos bonos, nuevo equipamiento, am, y recientemente pues justamente salió un artículo muy interesante en Dromoman que hablaba de que duplicó, por ejemplo, el salario de las Fuerzas Armadas en los últimos años. Medidas de este tipo, pues, representan un cambio en pequeño, en lo que es la implementación, por lo menos. O sea, en papel se parece mucho, pero la implementación era lo que efectivamente había quedado atrás en los gobiernos anteriores. Y yo creo que
pero que quisiera, sí, reiterar lo que dice Carlos, que es, ¿qué estamos mirando? Estamos mirando eh, una política cuyo eje central y objetivo es un cambio, ¿no? de mediano y largo plazo, sobre las condiciones que rigen en las comunidades, que hacen muy atractivas la pertenencia a pandillas. em, y digamos con un cambio de modelo económico, social, y posiblemente de rehabilitación y reinserción de gente que ha estado cometiendo errores, ha estado en pandillas, pero desde hace mucho tiempo ha dejado atrás esa vida y que en este momento está siendo detenida a la par de gente que no tiene nada que ver y gente que está bien activa y metida en el tema de las actividades de pandillas. O estamos mirando más bien como un poco como banderas a lo que viene con el viento y lo que trae rédito político en el corto plazo. Y desafortunadamente siento que no solo de este gobierno, sino que algunos de los gobiernos anteriores, particularmente desde que el experimento de la tregua, ¿no? Que fue un experimento de negociación mediado por el gobierno básicamente entre las tres pandillas entre 2012 y 2014, pues fracasó y con un nivel de rechazo popular muy alto sobre las concesiones que se habían hecho en ese entonces, como pues básicamente permitir a esos líderes encarcelados de las pandillas de transferirlos a regímenes, cárceles con regímenes de menor seguridad, con ciertas pues beneficios en términos de visitas, incluso pues, de fiestas se habla, incluso según reportes había bastante, pues incluso dinero, ¿no? En inversión en ciertas ONGs manejadas por estas pandillas. Um, Etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, entonces, aprendiendo del rechazo popular que hay a este tipo de medidas, pues se está buscando un rédito político en lo que es el manodurismo, ¿no? Que tradicionalmente pues ha tenido bastante favor, ¿no? En las poblaciones centroamericanas, pues acostumbradas a décadas de violencia, en el caso de Guatemala y El Salvador por conflictos armados, pero también en Honduras para ¿no? Ha habido mucha represión precisamente para evitar que se formaran esos grupos, digamos, subversivos en los 80s. Y por lo tanto, yo siento que esto es el miedo principal que tengo, o sea, que se mire más el rédito político popular cuando se mira a El Salvador y se dice, bueno, están aprendiendo muchas personas, hay un buen 75-80% de la población que aplaude este tipo de medidas. eh, ¿Qué tal si se puede replicar esto, si lo podemos llevar a cabo en nuestros otros países? Y veo que se están lanzando globos sondas en este sentido. Eh, yo solamente quería mencionar quizás un par de cosas para terminar, que no solamente hay que mirar las políticas, el tipo de políticas públicas, sino también claramente la configuración, las diferencias, ¿no? En las configuraciones institucionales, más allá que políticas también, y criminales en los distintos países, porque es cierto que tienen presencia en los tres países la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, como pandillas, como outfits más relevantes, digamos, pero hay grandes diferencias. El Salvador en este sentido está en una situación eh, en cierto sentido peor y mejor, porque la presencia de estas tres pandillas, las dos facciones del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, eh, es básicamente ubicua, o sea, ubiquita, no sé cómo se dice en español, perdón, pero están presentes en más del 90% de las municipalidades y son básicamente las estructuras criminales casi que hegemónicas en estas comunidades. Por lo tanto, pueden ser tratadas de la forma en que se han sido abordadas, a través digamos, de la consolidación del liderazgo y de interacción, se busca algún tipo de acuerdo que pueda ser respetado por las bases en términos de reducción de homicidios y esto y lo otro. Yo no creo que esto sea posible en Honduras, donde hay docenas de grupos, hay un alcance territorial quizás más concentrados en ciertas regiones y municipalidades de estas estructuras. Hay una participación mucho más activa
en actividades más rentables, ¿no? Que la extorsión, que hasta el momento ha sido el, la actividad económica de base, ¿no? De las pandillas en El Salvador. Lo es también en Honduras, por supuesto, pero hay participación mayor en temas de droga, básicamente, ¿no? Y, y bueno, estas otras razones. Y también, claramente, el tema de situación institucional. En El Salvador, bueno, más o menos hay pues, la PNC y las Fuerzas Armadas con sus unidades, pero que responden a dos estructuras. La multiplicación, ¿no? De estas estructuras en Honduras en los últimos años, con creación de FUSINA, de la Fuerza Nacional Antimara y Pandilla, de la Policía Militar del Orden Público, a la que justamente referías en principio, Jennifer, yo creo que dificulta también la posibilidad de implementar cualquier tipo de acción, ya que en estas mismas instituciones, pues hemos visto a lo largo de los años que se han infiltrado ciertos intereses criminales, algunas pues han estado más cercanas a uno u otro grupo criminal. Entonces habría que por lo menos pensar primero en una reorganización institucional y mapear bien digamos, el panorama y las dinámicas criminales en el país antes de pensar en qué medidas están funcionando o no están funcionando en El Salvador. Que además, pues como se decía, deberían ser temporales. Estoy muy de acuerdo que son una reacción, no parte de un plan a lo que ocurrió a finales de marzo y difícilmente van a ser sostenibles, porque si bien es cierto que ahorita las pandillas están sintiendo el golpe, muchos están huyendo, muchos están escondiendo, y eso es cierto, no se puede negar. em, Dudo que duplicar la población carcelaria en un plazo muy corto y mantener esta presión no pueda en algún momento pues, desembocar en algún tipo de respuesta violenta dentro o fuera de las cárceles y bueno, volver entonces a complicar, ¿no? El panorama y el discurso oficial de éxito en ese sentido. Gracias, Luciano. Quiero también decir aquí que, bueno, que intentamos o que invitamos a la viceministra Yulisa Villanueva a estar en este space, un poco también porque ella también trajo este tema al discurso público, ¿no? También trajo este tema de cómo podíamos adaptar el plan de control territorial de Bukele, pero dijo que no manejaba el tema y luego pues intentamos también invitar al comisionado Martínez Madrid, pero no tuvimos respuesta, ¿verdad? Yo creo que también es muy importante escuchar a la gente de la Secretaría de Seguridad que justamente ha puesto este tema en la discusión pública, tenerlos en estos espacios, pero bueno, en este caso no se pudo. Carlos, yo quiero hacerte una pregunta más para luego abrir micrófonos. Vos conoces Honduras, en el Faro han reporteado este país, incluso desde antes que existiera Contracorriente, y nos han contado toda la región, explicando los conflictos, la violencia, el fenómeno de maras y pandillas, pero también los tambaleos de la incipiente democracia de esta región. Aquí en Honduras, Bukele es un personaje muy admirado. Algunos políticos hasta emulan sus discursos, estilo, imagen. La semana pasada, justamente aquí en el Twitter de un medio nacional que se llama Radio América, leíamos un mensaje del actual alcalde de San Pedro Sula, una de las ciudades más peligrosas del país, que decía lo siguiente: es mejor darle merienda escolar a los jóvenes en los colegios técnicos y no 3 platos de comida a los que están en prisiones. Algo pues que nos recuerda mucho algunos discursos y acciones de Bukele. Este alcalde incluso pues antes de ser alcalde pedía ayuda al presidente de El Salvador cuando fueron las tormentas de Tayota justamente. ¿Cuál es el peligro de colocar en la narrativa gubernamental un discurso de admiración sobre lo que hace Bukele en El Salvador? ¿Por qué es tan atractivo esto para los políticos en esta región? Carlos. Veamos, el presidente Bukele no se ha inventado nada nuevo, digamos, más allá de la concreción y de la manera en la que ha cristalizado las cosas. El presidente Bukele es hijo y es producto de la decepción que los salvadoreños sienten frente al sistema de partidos tradicionales
que ha gobernado El Salvador desde el fin de la guerra civil. Es decir, la derecha empresarial, digamos, encarnada en el partido Arena, y la exguerrilla, el izquierdista FMLN, gobernaron con descaro, gobernaron con ineptitud y nos robaron. Todos nuestros expresidentes vivos están perseguidos por la ley, de alguna u otra manera, acusados de habernos robado. Uno sigue preso, uno está escondido en Nicaragua bajo la protección del dictador Daniel Ortega, y otro murió siendo procesado también. El anterior presidente, el que antecedió al presidente Bukele, está perseguido por el sistema de justicia controlado por el presidente Bukele. Entonces, Bukele se entrona con un discurso muy, muy severo, digamos, en contra de estos partidos políticos, pero además el presidente Bukele tuvo el tino muy, muy afinado de intentar entender qué es lo que quería escuchar la gente. Y prometió básicamente venganza. Y ese es un discurso que en América Latina se riega como la pólvora. Es muy poderoso. Y además él es un experto en gestos. Él es el presidente él se vende de esta manera. Un presidente joven que no respeta corbatas ni protocolos y que además va por la vida por la libre, digamos. Este señor nos prometió en un momento determinado una instancia muy parecida a la que ustedes tuvieron en Honduras, a la MASIG, por ejemplo, y hizo toda su campaña presidencial prometiendo una CICIES, una instancia internacional que velara por juzgar los crímenes de corrupción de los gobiernos anteriores. Pero cuando la CICIES comenzó a investigar el gobierno del presidente Bukele, la cerró y comenzó a perseguir además a la unidad anticorrupción que estaba investigando la rampante corrupción de su gobierno. Sin embargo, eso lo consiguió convertir, cerrar las CICIES y perseguir a la unidad anticorrupción, lo consiguió convertir en un discurso, aunque no me lo creas, de autonomía patria. Aquí a nosotros no nos van a venir a decir unos extranjeros o manos oscuras extranjeras que salen de su mente y que nunca define, a darnos órdenes. Y eso la gente lo ha aplaudido. Este señor ha estado pactando con estas organizaciones criminales, pero su poderosísimo aparato de propaganda lo que nos vende es que Bukele está corrigiendo los pactos criminales que sus antecesores tuvieron. De manera que el fenómeno del presidente Bukele, yo diría, se puede resumir en dos aspectos muy claves. Uno, el que este señor consiguió leer con mucha delicadeza el hartazgo de los salvadoreños sobre la clase política tradicional, al punto que cuando compitió por la presidencia, él consiguió más votos que todos los demás partidos juntos. Y además, como nunca en la historia democrática de El Salvador, arrasó en las elecciones de alcaldes y diputados. Comprendió muy bien lo que la gente quería oír y le ofreció resarcirlos y le ofreció venganza, básicamente, a la gente. Y además se asoció a sí mismo con la palabra nuevo. Cuando tomó el poder, este señor nos anunció que él era la página que pasaba, la página histórica de la posguerra en El Salvador. Eso es lo primero, ¿no? Un tipo que ha sabido leer muy, muy bien las decepciones, las aspiraciones y las pulsiones de los salvadoreños. Y dos, un muy bien engrasado, un muy bien financiado aparato de propaganda y de difamación. El presidente este es el presidente que más ha invertido en el aparato de propaganda. El detalle de los gastos lo ha declarado secreto porque, según él, por alguna razón,
hacer público los gastos de propaganda y de publicidad de su gobierno pone por alguna razón en riesgo a las personas que trabajan en ese aparato. La cosa es que es un aparato súper engrasado, muy bien afinado, que va de dos cosas. De vendernos jauja, que es lo que están comprando los hondureños. Hablo no de los políticos hondureños, sino de la base, de la sociedad civil hondureña. Lo que les llega son los fogosos discursos del presidente repartiendo palos por igual a los ricos, a los financistas, que son almas etéreas, a los medios mentirosos, a los partidos corruptos, a los gringos injerencistas, y pareciera que este señor, por el amor de Dios, es la encarnación de un redentor y ha construido milimétricamente su imagen en ese sentido. Si reparte una bolsa de alimentos, se encarga de que quede filmado. Si abraza a una señora cuya casa fue arrastrada por la tormenta, se encarga de dar un discurso de que los mismos de siempre dejaron a esa pobre ancianita en la pobreza, pero que él la va a rescatar de esa situación. Y en esta mezcla se ha construido un personaje muy interesante, muy disruptivo en la política salvadoreña, y además con muchísimas similitudes a otros caudillos latinoamericanos de distinto signo ideológico, como Chávez, como Fujimori, como Uribe, que han gobernado sus países a cal y canto, que pretendiendo siempre obtener el poder absoluto, anulando a la oposición y bajo el aplauso de una mayoría que les permite autodenominarse presidentes democráticamente electos, salvo que una vez llegado a la presidencia, desmantelan, digamos, el aparato institucional y democrático de los países. Gracias, Carlos. Vamos a dar espacio a la audiencia si tiene preguntas, comentarios sobre lo que han ustedes expuesto perfectamente, ¿no, Carlos y Tiziano? Bueno, mientras se animan a solicitar palabra, quizá preguntarle a Tiziano un poco también y también a Carlos, ¿no? También qué nos dice de nuestras sociedades, el hecho de que estemos repitiendo el tema de la política de mano dura, que ya se conozcan, pero que tengan tanta aceptación, ¿no? O sea, hace poco vimos una encuesta de, creo que era de la UCA, ¿no? Que tenía pues bastante aceptación, a pesar de que también había críticas, ¿no? Sobre el estado de excepción y sobre la mano dura, pero que sigue teniendo pues definitivamente mucha aceptación. Y en Honduras, digamos, no solamente que la viceministra puso esta pregunta en Twitter, sino que es una cosa muy común escuchar de pues muchos actores de la sociedad que ven con mucha admiración esa mano dura, ¿no? Y a veces también hasta se nos olvida que ya tuvimos políticas de mano dura, no en los 80, sino que hace poco, ¿no? En el 2000, 2002, cuando Ricardo Maduro, luego, pues también Pepe Lobo tenía una política parecida, esas campañas de mano dura, pues las hemos venido escuchando desde hace mucho tiempo. Eh, y no solamente en Honduras, también Guatemala, pues tiene esto y bueno, El Salvador, pues ya lo han contado ustedes. Eh, bueno, pero podemos, no sé si pueden responder esta pregunta así brevemente ambos y luego pues Otto pidió la palabra también. Gracias, Jennifer. Mira, muy brevemente, yo creo que pues hay varios factores que que hacen tan atractivas este tipo de políticas, pero principalmente dos. Claramente, uno es claramente una consecuencia del odio, del daño que estas estructuras criminales, como son las pandillas, le han causado a las sociedades centroamericanas por pues, precisamente el daño que le han causado. O sea, miles de familias que han tenido que desplazarse de un lugar a otro porque víctima de abusos, de extorsión, los que han sido matados, los que han tenido familiares desaparecidos. Y la lista, pues, saben mejor que yo que puede
puede claramente pues, continuar de manera muy larga. Eh, entonces, esto crea un caldo de cultivo para que una medida de venganza, de mano fuerte, ¿no? Represión contra estos grupos, pues sea vista de buen ojo por la gran mayoría de la población que ha sufrido mucho de este tipo de fenómenos. La otra es que desafortunadamente, y hay que ser sincero con esto, a quienes afectan las políticas como por ejemplo el estado de excepción. Yo estuve allá en el país un par de veces en el estado de excepción y sinceramente si no vivís en una colonia, en una comunidad marginada, controlada por pandillas o con fuerte presencia de pandillas, eh, San Salvador, en Santa Ana, en las demás ciudades, no te da la impresión de que el Estado sea en un estado de sitio y que no se puede hacer nada, que todos los derechos ciudadanos han sido quitados. Esa es una evaluación que, pues nosotros claramente varios observadores, ¿no? que toman en consideración a la hora de analizar, ¿no? qué derechos han sido suspendidos, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, quienes pagan o quienes sufren este tipo de políticas represivas, aparte de los que efectivamente pues tienen vinculación con grupos criminales, pues son las franjas más pobres, más vulneradas, más marginadas de la población, que por lo tanto pues efectivamente se estará dando cuenta y escuchamos de varias voces que un abuso de este tipo, en que cualquier joven puede ser sujeto a un maltrato, incluso a una detención, e incluso a las jóvenes, digamos, la manera en que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo estos operativos tampoco son respetuosas, ¿no? de sensibilidades de género. Em, Claramente habrá mucha gente desilusionada con esto, pero a nivel de la sociedad, em, esto no se ve mucho, no se ve tanto, por lo menos esta es mi impresión. Y estos dos factores entonces contribuyen que efectivamente, eh, más allá de la maquinaria comunicacional, que justamente me refirió Carlos, cada operativo, cada detención es expuesta, cada maltrato en las cárceles es expuesta, cada discurso de Bukele es bien modificado y con música y todo para hacerlo más glorioso. Eh, Esos tres elementos pues contribuyen a que efectivamente parece que estas son las medidas más efectivas, y efectividad para mí es un término muy importante porque se puede hablar mucho de teorías y digamos, de lo que debería ser una política de seguridad, pero la gente que sufre de cada día el fenómeno de las pandillas en primera, digamos, en primera persona, necesita y quiere y demanda efectividad. Entonces, sí, estos tres elementos mencionaría. Gracias, Tiziano. Voy a darle la palabra a Otto para ver si tiene una pregunta que también pueda complementarse para Carlos. Otto. Buenas noches, muchísimas gracias. Tengo dos preguntas que me gustaría plantear muy concretamente a Carlos y una más que quiero dejar ahí para ambos, más general y existencial, si se quiere. La primera es, ¿qué habría quedado del plan territorial de Bukele y de su popularidad sin dos aspectos críticos, entre muchos, pero dos críticos en términos de una posible réplica o los intentos de réplica que hay de ese plan, que son, por un lado, la negociación con las pandillas y por otro lado, el uso extensivo y tan dominante de los militares? ¿Qué habría quedado de ese plan sin negociación con pandillas y sin militarización de la seguridad pública? La segunda inquietud que tengo es que constantemente se han hecho anuncios, bueno, el presidente Bukele ha hecho anuncios con mucha celebración de los días sin homicidios. Sin embargo, tomando en cuenta las trayectorias y las dinámicas de violencia de los países centroamericanos, sabemos que si bien es cierto las pandillas tienen una cuota muy grande en los homicidios,
pero hay también una enorme cantidad de homicidios que ocurren entre ciudadanos de muchísimas formas y que no son pandilleros, digamos. Una persona mata a la otra por cualquier razón, y eso, digamos, es una dinámica muy propia de estos países. ¿Qué está pasando entonces cuando dicen que no hay homicidios con esos otros homicidios que no tienen que ver con las pandillas? Hay ahí, bueno, dejo eso para que ustedes lo expliquen. Y finalmente, la otra pregunta, que es la que digo un poquito más existencial de nuestras sociedades, es ¿qué está pasando que padecemos de una memoria corta, muy severa a nivel social, en donde una y otra vez se celebran y acuerpan políticas represivas que poco reducen el problema, sino es que al contrario lo agravan? ¿Qué es? Porque hoy podemos pensar en mucha parte de la población salvadoreña que está sufriendo el embate de una agresión del Estado con esta política de Bukele, pero bueno, votaron por él. Es decir, y también en muchos países vemos que al final de cuentas se vota por candidatos que terminan, y algunos no terminan, sino que desde el principio inician con discursos autoritarios, antidemocráticos y sumamente agresivos. ¿Qué pasa en nuestras sociedades? ¿Qué nos está pasando como sociedad? Veamos. Mira, fíjate que me parece importante comenzar por tu última pregunta y que tiene que ver con lo que preguntaba antes Jennifer y que también comentó Tiziano. Creo que a lo que ha dicho Tiziano me parece muy importante, sobre todo lo último, y es que las medidas de corte represivo solo normalmente afectan a los pobres, ¿verdad? Y de manera que la agencia que estas personas tienen para responder al embate del Estado es casi similar a nada, a cero. Pero yo creo que hay otro punto que se ha repetido mucho, pero que yo creo que no se ha ponderado lo suficiente a la hora de explicar estos fenómenos. En Guatemala, en Honduras, en El Salvador, que comparten raíces, digamos, o bases bastante similares en la construcción de los países que terminaron siendo, ¿verdad? Que son países en los que no cabemos todos, o en los que no parecemos caber todos, o no de la misma forma. Y yo creo que eso es muy importante, es decir, la democracia no es un dulce que haya probado esta gente, que haya probado nuestros pueblos, o al menos no es un estado de situación con el que han aprendido a encariñarse, porque nos han repetido que vivimos en democracia desde a saber qué cantidad de tiempo, pero seguimos siendo países pobres. Guatemala sigue siendo un país furiosamente desigual. Honduras sigue siendo un país furiosamente desigual, como El Salvador lo es. Nuestras poblaciones, si lo pensamos racionalmente, ¿por qué deberían proteger conceptos como la democracia, la alternancia en el poder, el control de las instituciones, el Estado de Derecho, si nunca la democracia les ha garantizado nada de eso? No les ha garantizado trabajos dignos, no les ha garantizado eh, la posibilidad de ofrecer sustento a sus familias, la posibilidad de realizarse como seres humanos sin tener que largarse de su país, y desde luego no les ha garantizado que van a vivir, ni que su familia va a vivir. Y además no les ha garantizado que cuando los maten, los asesinos pagarán, que habrá para ello justicia. De modo que yo me lo pregunto, es decir, nuestras poblaciones son poblaciones que nunca han visto beneficios tangibles de la democracia, o que al menos los han visto a un ritmo muy, muy lento, merced de que hemos estado gobernados por sátrapas, corruptos, ladrones y traidores que han hecho de la democracia una mueca muy fea. Por eso creo que nuestros pueblos son pueblos muy susceptibles a aplaudir a mercachifles, flautistas, que se venden como todopoderosos. Y por lo tanto, y encadeno con su primera pregunta,
que es la que usted me dedicó, la que usted me dirigió a mí. Mira, el plan control territorial en realidad era un refrito de medidas adoptadas anteriormente por otros gobiernos, que normalmente se basan en una escaleta que si uno la mira en papel incluso hasta se lo cree. Unas escaletas en el tema de reinserción y trabajar a la hora de y hacer algunas intervenciones en las comunidades. Las intervenciones de Bukele son como todo lo que hace Bukele, más adornadas, más brillosas, más llenas de luces LED, y en lugar de hacer una cancha, monta de inmediato un edificio lleno de internet y de libros y PlayStation para que la gente juegue, y hace skate parks para que los muchachos patinen. Pero los principios rectores del plan control territorial estaban ya contenidos en los planes de sus antecesores. En realidad, y esto no me cansaré de remarcarlo, el éxito del presidente Bukele creo que radica en las negociaciones con las pandillas, y es de decir que a mi parecer, si quitamos todos esos lastrosos conceptos como ley, como la ley, como la constitución o como el Estado de Derecho, y somos pragmáticos, diré que probablemente Bukele negoció mejores cosas con las maras que las que negociaron sus antecesores, porque todos negociaron con las maras. Y que consiguió que las maras se disciplinaran de mejor manera y consiguieran sostener eh, la reducción de homicidios para que el presidente pudiera presumirlas. Ahora él está embarcado en la idea de que él será capaz de destruir a las pandillas a punta de regímenes de excepción y de capturas masivas. De manera que si quitas esos elementos, negociaciones y régimen de excepción, creo que quedaría exactamente lo mismo que en los gobiernos anteriores. ¿Vean? Planes en los huesos. Sin embargo, creo que, y esto ha dado resultado una y otra vez, este señor lo ha sabido vender muy bien a una población que está ávida de que se haga justicia, ávida de ser resarcidos, de ser redimidos. Lo ideal es que esa gente fuera redimido en tribunales, por jueces, con fiscales independientes, buenos, y los acusados con el derecho a la legítima defensa, con una maquinaria judicial importante según lo indica la ley, y no con policías sacando del pelo a adolescentes en las comunidades por la simple sospecha de que son pandilleros. Pero ese discurso ha funcionado siempre. Le funcionó al presidente Francisco Flores en 2003, que con su plan mano dura, y luego a Tony Saca con su plan, con este creativísimo nombre al que solo le agregó super, el plan super mano dura. Y luego le funcionó además a Sánchez Serén cuando le permitió a la policía convertirse en grupos de exterminio, ir a asesinar a pandilleros y luego presumir los asesinatos en redes sociales. La gente ha aplaudido eso porque yo creo que encuentra en ello un acto de justicia. Tristemente, encuentra en la violación a la ley, en la supresión de los derechos y en sus consecuencias un acto de justicia, porque nuestras poblaciones no están acostumbradas a recibir justicia de otra forma, porque los indígenas guatemaltecos no están acostumbrados a eso, porque las personas que viven al margen de nuestras ciudades no están acostumbrados a recibir justicia de otra manera, porque los hondureños que están al margen de las posibilidades de integración en la sociedad no están acostumbrados a recibir justicia de otra manera que no sea a lo vaquero, a lo cowboy, a lo matón. ¿Puedo Sí, entrarle a la otra? quizá también era, y yo creo que, bueno, que también un poco encadenando con todo eso con lo que cerraste, que me parece una imagen
Pues muy triste, pero es una imagen real, ¿no? De nuestros países. Otto también preguntaba sobre los homicidios, ¿no? El cero homicidios, es realmente cero homicidios, ¿no? En el sentido de que no todos los homicidios son por las maras y pandillas, ¿no? Yo creo que esa pregunta también es bastante importante como para abordarla. No sé si Tiziano o Carlos quieren abordarla. Sí, yo quería entrarle precisamente a esta última pregunta, porque creo que no hay mucho que agregar a lo que Carlos comentó sobre los demás temas. Y agradezco a Otto por las muy interesantes y necesarias preguntas. Hay dos cosas que yo quería mencionar en ese ámbito. Primero, hablemos de transparencia. Hablemos de, efectivamente, son días sin homicidios. Hay evidencia de que el gobierno ha estado considerando pandilleros muertos o presuntos pandilleros muertos en presuntos enfrentamientos con la policía afuera, los esté dejando afuera de reconte de reportes de homicidios oficiales. Y en segundo lugar, hay reportes de al menos hasta 40 ya personas más o menos que han muerto en las cárceles, en los últimos 2 meses, digamos, por razones pues, desconocidas, o en algunos casos presentando golpes, con las familias que se enteran solamente porque le llega a la funeraria a su casa, a ofrecerle sus servicios, y con muy poca información por parte del Estado, y no parecería que en este recuento de homicidios tampoco se estén incluyendo este tipo digamos, de muertes que se están dando en las cárceles. Entonces, si le agregamos estos muertos en enfrentamientos y estas muertes violentas en las cárceles, pues nos mantenemos en niveles muy, muy bajos, porque sí, no hay que negarlo, pero el recuento oficial es ligeramente más alto. Yo podría decir que es el doble que se está planteando a nivel público, más o menos. Claro, es cierto que no todos los homicidios son relacionados con pandillas. El Salvador, sentiría yo, en comparación con los demás países vecinos, es el país en donde sí las pandillas tienen más incidencia sobre la producción de violencia en conjunto con las fuerzas de seguridad, precisamente debido a su presencia, su control, si así queremos llamarlo, su capacidad de solucionar o imponer su sistema de reglas en determinadas comunidades y cantones, incluso en zonas rurales del país, mientras que precisamente en Honduras y Guatemala pues hay montones de conflictos diferentes por hidroeléctricas, conflictos étnicos, conflictos entre vecinos, por luchas de tierras y todas estas cosas. Quizás, pero esta sí es su posición, también estaría jugando en este momento un papel la percepción de que con un despliegue de fuerzas policiales y militares tal que se están capturando centenares de personas cada día, ya más de 40,000 en poco más de 2 meses, podría estar funcionando como desincentivo, ¿no? Para incluso aquellos tipos de violencia que normalmente se expresarían con la seguridad de que quedarían impunes o que de alguna u otra forma se pudieran ocultar, y en este caso, pues posiblemente con esta relajación de razones para detener a las personas, pues eh, puede estar jugando algún tipo de papel. Pero sí, esto es más especulativo a nivel de aseveración. Gracias, Tiziano. Voy a dar la palabra, bueno, ya una persona más, nada más para poder cerrar este space. Siempre recuerdo que este es un espacio de respeto, de discusión, de diálogo y que, bueno, puede hacer sus preguntas y sus comentarios. Le doy la palabra a Rolando, que ha pedido la palabra. Hola, buenas noches. Yo soy de Honduras. Tuve la oportunidad de vivir en El Salvador 2 años y le voy a mencionar qué zona, ¿verdad? O sea, hay un lugar que se llama San Marcos, hay un lugar que se llama Ciudad Popa, hay otro lugar que se llama Ilopango, Soyapango, que son lugares que en su momento han sido gobernados por mareros. Ahí la economía se movía por mareros.
pues me llama la atención lo que menciona Carlos, porque en su momento el Partido Arena, que es el equivalente al Partido Nacional de Honduras, y el FMLN, que es el equivalente al Partido de Libre en Honduras, ellos gobernaron, pero no entregaron resultados con respecto al tema de seguridad. Yo recuerdo que para ese entonces en Honduras se dio un fenómeno, como hace unos años, de que quemaban los mareros, quemaban los microbuses que extorsionaban. Y eso yo lo miré en El Salvador. Lo miré en El Salvador, pero allá con la diferencia de que quemaban al cobrador y al chofer. Entonces yo creo que sí han habido temas en que sí ha habido mejoría. El detalle es de que una estrategia nunca es perfecta. Me extraña de que él menciona de que no hay una estrategia, pero El Salvador usa un software que se llama Pegasus, que esa es la característica de ese software, es que puede hacer ataques sin necesidad que hagan clic en un link. Y él lo menciona, o sea, incluso el Faro menciona de que 22 de sus periodistas fueron intervenidos y todo eso. Hay un tema con las maras también que han evolucionado. Por ejemplo, usan niños. A veces usan niños para como banderas. Lo que es un tema de banderas es que son las personas que avisan. El encargado de avisar de que suceda algo. Entonces a un niño no lo van a ver tatuado, no lo van a ver identificado como marero, pero sí colaboran con ellos. Entonces es bien difícil como tomar e inventarse una estrategia sin haber visto qué fueron lo que hicieron los gobiernos anteriores. O sea, eso es lo que yo cuestiono también a veces de Honduras, de que en Honduras aquí siempre se ha sabido de que hay mareros y todo, cuáles son las zonas calientes, que uno no puede entrar y todo eso, pero no han intervenido en esas zonas. Entonces es bien difícil cuando no se cuenta con los recursos, porque, digamos, si ustedes quieren combatir el crimen organizado cuenta con mucho mayor cantidad de recursos que el propio ejército. Y la gente lo sabe, pues, o sea, entonces es bien difícil dar resultados cuando te sobrepasan en recursos. Yo veo que sí la estrategia de Nayib Bukele está dando resultados, pese a los cuestionamientos que han habido, pero no es algo perfecto, pero está dando resultados. Ya hace poco viajé a El Salvador, de hecho volví a visitar ciertas zonas y fui con mi ex jefe. Fuimos a comprar, fuimos a hacer negocios y él se sintió tranquilo en todo momento. Entonces yo le contaba a él de que antes, incluso las doñitas que vendían pupusas en cada esquina, las extorsionaban. Puede ser que todavía las extorsionen, pero hay mayor tranquilidad incluso en ellas, porque antes no se hacía. Otra de las cosas que mencionó Carlos es de que el gobierno negoció y que no sé qué, pero Norman Quijano, que era el representante del Congreso de El Salvador, hay videos, hay evidencia de que él les pagaba a los mareros. O sea, y discutían así de que cuánto iban a pagar y cuántas personas iban a morir o matar. Entonces, ¿qué puede funcionar en Honduras, creo yo? Pues tecnificar la policía, tecnificar el ejército, sobre todo la policía militar, porque quieras o no, ya se maneja información de qué zonas son las peligrosas. Para poder llevar a las personas o a los delincuentes se tiene que probar que realmente son delincuentes y por eso es parte de la tecnificación. Pero como repito, es bien difícil combatir un flagelo cuando él te supera en recursos y te supera en estrategia, porque quieras o no, ellos constantemente están cambiando sus estrategias. Gracias, Rolando. Carlos, si vas a reaccionar. Sí, mira, estás equivocado en varias cosas. El crimen organizado, como concepto general, es muy poco útil, salvo para identificar y diferenciar a ciertas organizaciones del crimen común, digamos. Pero las pandillas no son el narco, ¿verdad? El narco hondureño no es el narco mexicano. Son estructuras distintas. Es muy probable que el narco en México controle más recursos que el ejército, en algunos estados, desde luego. En El Salvador y en Honduras y en Guatemala, las pandillas, estoy hablando de la Mara Salvatrucha 13 y del Barrio 18, aún no tienen más recursos que el Estado, eso no es cierto. Incluso en Honduras, donde las pandillas han tenido un giro económico más acelerado que en El Salvador y que en Guatemala,
estas estructuras criminales no son más ricas que el Estado, ni están más armadas que el ejército. Eso no es cierto. Y dos, los políticos salvadoreños anteriores negociaron todos con las pandillas. Todas las negociaciones fueron secretas. Todas las descubrimos en el equipo de investigación para el que trabajo. Todas las denunciamos. Desde 2012, con el FMLN, que fue la única negociación que llegó a ser pública y admitida por el gobierno, a medias tintas, digamos. Y luego las negociaciones oscuras, secretas, que tuvo el FMLN y que tuvo Arena para conseguir que los pandilleros los llevaran a la presidencia. Ellos les entregaron dinero y no es cierto que estén filmados hablando de cuántas personas asesinar. Eso tampoco es cierto. Todos, de hecho, todos están filmados. Lo sé porque yo publiqué los videos. Todos están filmando, están filmados negociando con las pandillas que éstas les den apoyo electoral a cambio de plata o prebendas. El FMLN, por ejemplo, les ofreció programas de $10 millones. Arena les consultó sobre quién debería ser el ministro de Seguridad Pública y qué opinaban del régimen de excepción en Zacatecoluca. Y este gobierno ha hecho lo mismo. Ha estado negociando con las pandillas. Dicho eso, me parece muy importante aclarar una cosa. Que no haya muertos es bueno, siempre. Que no haya personas asesinadas es siempre bueno, siempre. Y debería ser la prioridad de un Estado la protección de la vida de sus ciudadanos. El problema es este. El problema es que nuestra historia y la propia experiencia comparada con los gobiernos recientes, anteriores, demuestra este asunto. La Mara Salvatrucha y la Pandilla 18, como estructuras criminales, negocian alrededor de apuestas criminales. Es decir, negocian con la vida de la gente o negocian la posibilidad y la libertad de cometer otros delitos como la extorsión. De manera que cuando las negociaciones fracasan, ¿con qué crees que se paga? ¿Y quién crees que paga el fin de los acuerdos mafiosos entre gobiernos y pandillas? Cuando se rompió la tregua del FMLN en 2015, El Salvador consiguió llegar a unas tasas de asesinatos que escandalizaron incluso a América Latina, que ya es decir, 103 por 100,000 habitantes. Cuando las negociaciones de Bukele con las pandillas fracasaron, 87 personas lo pagaron con su vida. 87 personas que no tenían nada que ver. Y además hay que agregar este otro elemento. Las negociaciones que los políticos han hecho con las pandillas han permitido a esas estructuras mutar, transformarse y adaptarse para hacer algo que no son en Honduras y que no son en Guatemala. Actores políticos con conciencia del valor de la administración de la violencia. Entonces, en la balanza deben estar todos los elementos antes, creo yo, de aplaudir resultados llanos. Insisto, 0 asesinatos siempre es bueno. Siempre es bueno. Ahora, el asunto es, ¿eso es sostenible? ¿Eso perfecciona los mecanismos de justicia? ¿Eso quiere decir que has eliminado a estas estructuras criminales? ¿Eso quiere decir que las bases que le dieron origen a estas estructuras criminales han desaparecido? Y yo creo que la respuesta a todas esas preguntas es no, que eso no ha ocurrido. El prurito de la violencia y de la conformación de esas estructuras criminales sigue ahí. Las estructuras pandilleras siguen ahí, están mutando, porque son estructuras que no es la primera vez que se les aplica mano dura o leyes de exterminio o
o condenas severas en Estados Unidos, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. No es la primera vez que a esta gente se les embiste, se les arresta, se llenan las cárceles. Y por otro lado también hay que decir que yo no creo que tranquilidad sea la palabra que describa un estado en el que en 3 meses son arrestados 40,000 personas sin pasar por un tribunal. Creo que no es tranquilidad haber casi, haber incrementado exponencialmente el aforo, digamos, en las prisiones en 3 meses. Eso en la historia nunca ha salido bien, nunca ha sido sostenible y nunca ha sido una solución de raíz. En 2003 lo hizo el presidente Flores, en 2004 lo hizo el presidente Saca, en 2015 lo hizo el presidente Sánchez Serén, y las pandillas ahí están. Sánchez Serén los mató, ni siquiera los encarceló, los asesinó, convirtió a la policía en un grupo de exterminio, y las pandillas ahí están. Las pandillas ahí están. Bukele tuvo que volver a negociar con ellos. Entonces, no sé cómo, haciendo lo mismo, se pueden esperar resultados distintos. Gracias, Carlos. Solamente ya para terminar voy a darle la palabra a Armando, que también ya ratos estaba pidiendo la palabra, y ya cerramos con Armando. Armando de Paz. Hola, buenas noches. Perdón que estoy manejando y vengo viendo la Space desde que casi que inició, y qué bueno ir a Carlos y a Tiziano, ¿verdad? Que son expertos no solo en El Salvador, sino que en el Triángulo Norte. Pues yo más que todo quisiera hacerle una pregunta dirigida a ambos sobre el estado, que yo no conozco mucho de las prisiones. Sé que es más severo en Honduras que en Guatemala, tengo esa impresión, y quizás alguna comparación en los sistemas penitenciarios entre los tres países. Creo que sería bueno escuchar de parte de ellos, que creo que algún conocimiento tendrán también sobre ese tema. ¿Puedo hacer un comentario yo? Sí. Muchas gracias. Gracias, Armando, y gracias por recordarme que me había anotado precisamente este tema. Cuando pensaba, me estaba apuntando un par de pensamientos. Yo creo, y desafortunadamente, por todo lo que estamos comentando, no sé si va a ser posible pues hacer este mismo comentario de ahora en adelante, pero creo que si algo a costa, desafortunadamente, pues de claramente eh, violaciones incluso a los derechos de los reos y todo esto, pero si algo digamos, el gobierno de El Salvador, de este gobierno, pero incluso desde el anterior, había logrado, en comparación con sus países vecinos, era volver a imponer cierta autoridad y orden en las cárceles, que históricamente han sido un poco el epicentro de de las organizaciones de maras y pandillas, ya que pues dirigen muchas de las actividades afuera, rigen el respeto hacia esos liderazgos, muchos de los digamos, de lo que es el accionar en la libre, como se le dice, precisamente por el miedo a la represalia que puede tomar el no cumplir con ciertas coordenadas que se tiran de las cárceles. Y hay que decir que la comunicación entre liderazgos afuera y liderazgos en las cárceles, menos, digamos, con la excepción de las reuniones a las que se refería Carlos y que las mismas autoridades reportaron que se dieron con este gobierno, pero sí se habían complicado mucho. Esto en un contexto, digamos, de política y seguridad, es un elemento que yo creo que hay que resaltar. Las cárceles en Honduras y Guatemala, por tan de máxima, de hiper máxima, super máxima seguridad que sean, son muy permeadas por corrupción y bueno, falta de transparencia. Y hemos visto en múltiples ocasiones, como en La Tolva, en El Pozo,
en Quetzaltenango, en Guatemala, en Fraijanes y otras, pues se da una redada, se encuentra que cualquier tipo de arma, de droga, de celulares, e incluso en Guatemala se estima que un buen porcentaje de las llamadas de extorsión llegue de las cárceles, algunos hablan incluso del 80%, yo creo que se refiere a denuncias, y sabemos que, digamos, hay mucha más reticencia, más hesitación cuando se trata de denunciar en las comunidades controladas por pandillas, entonces las extorsiones relacionadas con pandillas. Pero en general, muchas de estas actividades criminales y directrices y todo vienen de las cárceles. Y en Guatemala y Honduras, efectivamente es un problema que queda muy necesario y urgente de abordar. Y de alguna forma, la experiencia salvadoreña, repito, a costa de que las visitas familiares han sido impedidas por mucho tiempo a los reos, lo que no es seguramente una recomendable, pero sí nos había, por conversaciones que he tenido con organizaciones que han podido entrar antes de marzo en las cárceles, sí había habido ciertas mejoras en la parte de higiene. En las cárceles salvadoreñas, recordamos, tienen un problema muy alto, muy grave de tuberculosis, de difusión de tuberculosis. Pero sí había habido mejoras en términos de higiene, sí se le había proveído la vacuna contra la COVID. Se habían, de alguna forma, empezado a impulsar talleres más, por lo que tengo entendido, que en el pasado, incluso a miembros de pandillas. Entonces, en este sentido, yo creo que se podría retomar esa experiencia. Ahora, eso te hablo de lo que estaba ocurriendo antes del 27 de marzo, del 26 de marzo. Es claro que con una población carcelaria duplicada, con una amenaza de reducir los tiempos de comida, con un hacinamiento insostenible y inmanejable, no sé si esta recomendación, repito, pueda quedar para ahora en adelante. Mira, muy poco que agregar. Efectivamente, las cárceles salvadoreñas desde el gobierno anterior fueron bastante, y de una manera yo creo bastante rápida además, esto es un poco loco tener que decirlo, pero tomadas por el Estado. Las cárceles han sido siempre unos espacios en El Salvador y habían sido siempre gobernados por el crimen, como ocurre en Honduras y como ocurre en Guatemala. Al principio bandas civiles y posteriormente estas bandas civiles en pugna con las pandillas, y en el caso de El Salvador se les entregó las cárceles, se les entregó determinadas cárceles a las pandillas, se les separó por cárceles, y había cárceles gobernadas nada más por la Mara y otras cárceles gobernadas por la pandilla 18. Desde el gobierno anterior hasta este gobierno se han llevado a cabo un sinfín de actividades encaminadas a reducir, digamos, el control criminal sobre las prisiones, y además encaminadas a intentar cortar los vínculos jerárquicos que hay entre la cárcel y la calle. Las cárceles son estructuras fundamentales, a menos en El Salvador, y entiendo que también en Honduras y también en Guatemala, para el liderazgo pandillero, tanto que el presidente Bukele lo entendió muy rápido, por eso inició ahí sus negociaciones con los líderes pandilleros, porque es imposible negociar con las pandillas sin pasar por las cárceles. Y supongo que esta gente consideró que era imposible negociar con una contraparte criminal si la contraparte criminal era la que gobernaba el recinto donde estaban. Y en ese sentido ha habido bastantes avances a costa de bastantes derechos. Sin embargo, eso hay que decirlo, yo pensé que desanudar ese nudo iba a llevar más tiempo y que iba a requerir o que iba a suceder tras un baño de sangre. Afortunadamente eso no fue así, y eso es muy importante de decir, ¿verdad? Se han controlado las cárceles en un tiempo muy corto y sin necesidad
de que eso haya implicado unas masacres o unos motines o cárceles incendiadas y los reos calcinados dentro, afortunadamente. Desgraciadamente no es el caso de Honduras y no es el caso de Guatemala, donde el control de estas estructuras es descarado, es descarado. Gracias, Carlos. Hay varias personas solicitando la palabra. Le voy a dar a Edu Alvarenga para que pueda hacer su último comentario y ya cerramos porque Jennifer, en 5 sí, minutos. eso en porque 5 minutos. lamentablemente yo había acordado ya una reunión con un colega y se me ha acabado el tiempo. No, muchas gracias, igual muchas gracias por tu participación, Carlos. Sabemos que nos pasamos más bien del tiempo de los spaces de Contracorriente, pero había mucha interés de participación de la audiencia, pero muchísimas gracias por tu tiempo y por todo el análisis y todo lo que nos has contado, y pues estamos siempre pendientes de lo que hace el faro.net, pues también a la audiencia de aquí de Honduras y de Centroamérica que está en este space, pues invitarlos a que sigan los reportajes y las investigaciones del faro.net. Gracias, Carlos. Gracias, Jennifer. De verdad, gracias por el interés en estos temas. Cuantas veces haga falta que conversemos, pues cuantas veces puedan contar conmigo en el caso de que encuentren interesante o importante algo que yo tenga que decir. Entonces, un saludo a vos, un saludo a la gente que nos ha acompañado y un abrazo a mi amigo Tiziano. Nos estamos viendo. Chao. Edu. Hola, buenas noches. Gracias por darme la palabra. Saludos también a Carlos, bueno, a Tiziano también. Carlos ya se desconectó. Soy de El Salvador, soy periodista del Diario de Hoy. Es un periódico de acá de circulación nacional. Yo solamente quería agregar para que puedan entender un poco lo que ha pasado estos 3 años de gobierno de Bukele y la supuesta efectividad del plan control territorial es un tema que no escuché que mencionaran, y es el fenómeno de los desaparecidos. El bajar los homicidios, la tasa de homicidios acá en El Salvador, habría que investigarlo bien para ver si de verdad esa violencia que generaba normalmente las pandillas no siguió provocando que se perdieran vidas. Durante los 3 años del gobierno de Bukele, el fenómeno de los desaparecidos se incrementó considerablemente. En las salas de redacciones recibimos muchísimos casos en el periodo antes del régimen de excepción. Era a diario que teníamos casos de estos. Entonces, sé que desde el exterior es como bien fácil atribuirle el éxito a una bajada de homicidios casi que a cero, y es como increíble. Pero bueno, Carlos ya lo explicaba bastante bien y solamente quería dejarles ese tema. Seguramente lo pueden investigar como para próximos space y tratarlos también en profundidad, porque creo que es un factor que no se trató, y de verdad, para entender lo que ha pasado en el último tiempo acá de violencia en El Salvador, hay que también tener ese fenómeno en cuenta solamente. Y bueno, felicidades por el espacio. Gracias, Edu. Yo creo que también pusiste algo muy, muy importante aquí sobre la mesa, y creo que va a ser también para seguirlo discutiendo. Definitivamente también aquí en Honduras ha pasado mucho eso, ¿no? Que también se han utilizado otras estrategias de maquillar datos de homicidios y a veces se desagregan, por ejemplo, tipos de homicidios como las masacres, ¿no? Que luego a veces no entran en la data de homicidios por cada 100.000 habitantes y ese tipo de cosas. Y bueno, y hablando de desaparecidos y desaparecidas, también es evidente, ¿no? Que en nuestros países, en Centroamérica, pues no hay una política, no hay un sistema de justicia que responda ante las preguntas que tienen que ver con desapariciones. Entonces creo que definitivamente es un tema muy interesante, y yo creo que también cabe destacar acá que muchos periodistas salvadoreños, muchos medios en El Salvador son quienes están
pues luchando también contra la corriente, contando todas estas historias, contando lo que está pasando el país y enfrentándose a una maquinaria publicitaria gubernamental muy, muy grande. Entonces, bueno, también son muy valientes y también pues son muy, muy necesarios para nuestras sociedades y para que podamos pues tener este tipo de discusiones. Vamos a cerrar este espacio. Muchas gracias, Tiziano. No sé si quieres despedirte de la audiencia y cerrar este espacio que ha sido tan interesante. Este espacio queda grabado, queda grabado y vamos a seguir este, poniendo contenido al respecto en nuestra página. Sí, Jennifer, muchas gracias y muchas gracias, Edu, por la intervención. Es un tema que efectivamente también había pensado en mencionar cuando se hablaba, no, Otto había preguntado sobre las cifras reales, ¿no? Y por qué están bajando tanto. Y es, creo, muy necesario e importante que notar, como lo hiciste, que no todo lo que se reporta, no todas las muertes violentas se reportan, básicamente. Algunas no encuentran ni digamos, su hallazgo, porque son personas desaparecidas que a veces aparecen, que a veces nunca aparecen, que a veces aparecen hasta muchos meses o años después. Pero considero, y no es nuevamente por hacer el abogado del diablo, pero considero que también hay que ponerle un caveat allá, digamos, un elemento de precaución, porque cuando se habla de cifras, o sea, el fenómeno de desapariciones también ha sido muy impactante en las sociedades salvadoreñas y ha estado permaneciendo por décadas. Eh, pero a nivel de denuncias, si queremos mirar, digamos, cifras, y desafortunadamente es lo que hacemos, a pesar de que detrás de cada denuncia esté alguna historia, eh, hay que notar que el descenso existe también en los casos reportados o denunciados ante las autoridades. El delito de desaparición fue introducido en el Código Penal solamente en el 2019. Antes la Fiscalía lo consideraba privación de libertad y considero que hay todavía una confusión, quizás una mezcla en la tipificación de este tipo de denuncia. Entonces, si vemos directamente solamente las de desaparecidos, claramente ha venido subiendo porque ha venido existiendo solamente desde 2019. Pero si la mezclamos con la privación de libertad, que quizás en muchos casos todavía se clasifica así, se recibe así como denuncia, eh, hay de hecho una reducción también considerable en el mismo caso. O sea que sí siguen desapareciendo personas, sí sigue habiendo de hecho muchas más denuncias de desaparición por día que homicidios, y esto hay que um, claramente remarcarlo como algo muy preocupante. Esto es el tercer año enseguida, por lo menos, en que esto ocurre. Hay, pero también que resaltar que están reduciéndose también las denuncias y que normalmente, en promedio, una mitad de los casos que se reciben son resueltos y las personas son encontradas con vida. En un 50-60% de los casos son resueltos. De ese 60%, quizás un 10% de los 5-10% son efectivamente cuerpos encontrados muertos, pero en la mayoría de esos casos se encuentran vivos. Permanece este 40% de 40-45% de denuncias que no se resuelven y que probablemente pues esconden una cifra más alta de personas muertas de manera violenta. Pero sí es definitivamente un fenómeno que necesita más sistematización, necesita ser resaltado, necesita que las autoridades, tanto policiales como de fiscalía, trabajen en conjunto y que establezcan mecanismos como los que hay, por ejemplo, para comparar cifras sobre homicidios, para consolidar eh, cifras y ver tendencias, pero creo que sí no se podría afirmar que están aumentando considerablemente las desapariciones a medida de que bajan los homicidios. Esto no es muy soportado por los datos, por lo que hemos visto. Pero muchas gracias por mencionar el tema y gracias nuevamente a Jennifer y Contracorriente por la invitación en este súper interesante space y a todas las personas que han interactuado. Ha sido un placer y como decía Carlos, para mí también, si puedo ser de alguna
ayuda, si consideran que es interesante lo que tenga que decir, aquí estaré en cualquier otra ocasión y pues les deseo un feliz fin de semana a todos. Muchas gracias, buenas noches a todas y todos que se conectaron y vamos a seguir publicando sobre estos temas también en Contracorriente. Síganos en nuestras redes sociales y siempre pueden entrar a nuestra página web contracorriente.red. Buenas noches.